Bienvenidos. Estamos en la 10ª sesión del Seminario Permanente de LOCA en perspectivas metodológicas en las disciplinas antropológicas contemporáneas. El día de hoy tenemos la conferencia de la doctora Julieta Aide Sierra Jiménez con la ponencia titulada Rutas metodológicas para la investigación en la antropología social, problemas y perspectivas. Les voy a hablar un poco acerca de la doctora. Es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y egresada de los programas de maestría y doctorado en Antropología del CIESAS en la Ciudad de México, donde se especializó en los temas de trabajo, familia y nueva ritualidad. Realizó una estancia postdoctoral en el programa de doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, orientada al estudio del desarrollo local del turismo. Sus líneas de investigación en las que trabaja actualmente se centran en estudios de trabajo, juventud y hogares de bajos ingresos en zonas urbanas y en México. Se desempeña también como docente en el programa de licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en los programas de maestría y doctorado en Antropología del CIESAS de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, Bien, una pues tener el gusto de saludarlos a todas y a todos los asistentes a esta 10ª sesión del Seminario Permanente Perspectivas Metodológicas de las Disciplinas Antropológicas Contemporáneas. Y bueno, pues agradecer la presencia y la participación, que espero sea muy activa, a quienes están siguiendo la transmisión por Facebook y por el canal también de la ENA a través de YouTube. Bien, pues quiero comenzar por agradecer evidentemente al Observatorio Coyuntural Antropológico por esta invitación y a Gastón Macín, por supuesto también al equipo de colaboradores de LOCA que pues han cristalizado este esfuerzo por acercarnos a los planteamientos desde las áreas del conocimiento que compartimos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. He tenido también la fortuna de participar como asistente a las conferencias previas en el seminario y pues de conocer más, ¿no?, sobre estos elementos metodológicos que se ponderan en las disciplinas, pues como la historia, la lingüística, la arqueología, la antropología física, la etnología y también en la antropología social, que como se ha dicho en esta presentación, pues es el campo de conocimiento en el que me he desempeñado pues a lo largo de mi trayectoria profesional. Ya se había iniciado en la sesión anterior del seminario con una presentación a cargo de la doctora Rocío Gil Martínez, quien comenzó a plantear algunos de estos elementos centrales desde los que se construye conocimiento en antropología social. Y bueno, pues nos ejemplificó con su experiencia de investigación en torno al tema del racismo y también de la etnografía multisituada, algunos temas específicos de investigación, cómo se aborda en la actualidad desde la perspectiva de la antropología social esta temática. En esta ocasión, mi aportación al seminario pues consistirá en poner a debate algunas de las discusiones que, por cierto, no son tan nuevas, respecto a cómo concebimos tanto aspectos de método como la metodología o, cabría señalar ahora, las metodologías específicas de la antropología social. El énfasis de la presentación se centrará en distintos aspectos. Por una parte, trataré de abordar cuestiones sobre la formación académica, es decir, sobre la manera en que aprendemos y también la manera en que estamos enseñando antropología en las instituciones académicas en los últimos tiempos, y también, por supuesto, nuestro ejercicio profesional, ¿no?, como antropólogas y como antropólogos. La presentación pensé organizarla en 3 ejes principales. Primero, trataré de plantear algunos problemas que derivan en nuestra disciplina de la relación entre método y metodología, con base en los planteamientos sugeridos y muy sugerentes de Esteban Crotz en un artículo muy interesante del que les hablaré a continuación. En segundo lugar, mi intención es abordar la diversidad temática y de enfoques. Y en un tercer punto, trataré de desarrollar algunas de las perspectivas acerca del quehacer antropológico y cómo repensar y cómo replantear la manera en que estudiamos antropología. Para analizar el primer punto que he señalado, quiero contarles que, bueno, mi inquietud por el debate en torno a estas cuestiones sobre método y metodología
parten de la lectura de este artículo, que me parece que es uno de los más interesantes planteamientos, o por lo menos que en su momento puso a debate pues esta discusión. El artículo se titula Acerca del grado cero, consideraciones sobre la problemática en antropología, en la antropología actual. Y es un artículo que Esteban Crotz escribe en 1988, resultado de una experiencia de participación justamente en un seminario eh, en el año anterior a la publicación, donde plantea pues a sus colegas en esa época esta idea, ¿no? Hacer esta reflexión crítica sobre la antropología que nosotros conocemos y que nosotros hacemos para empezar con más insistencia e intensidad en el examen de cómo estamos haciendo antropología. En este nosotros, Crotz se refiere a la antropología mexicana, por supuesto. Y por otra parte, cuando dice empezar, se refiere a que en este tiempo se consideraba que estábamos, por lo menos él plantea, cerca de un grado cero. Es decir, habla de cómo considera que desde la perspectiva de la antropología mexicana particularmente, había propuestas todavía muy poco desarrolladas en ese tiempo para hablarnos acerca de cómo estamos planteando nuestras experiencias de investigación y cómo nuestras consideraciones metodológicas se están transmitiendo en términos de difusión del conocimiento, pero también de la enseñanza de la antropología. Si bien es cierto que existen planteamientos epistemológicos y por supuesto otro tipo de propuestas desde otras escuelas de pensamiento antropológico, tanto en Norteamérica como en Europa, y además históricamente nos hemos caracterizado como lectores muy ávidos, ¿no? De esta producción en antropología en torno a enfoques teóricos y enfoques metodológicos. eh, Cabe preguntarnos qué tanto hemos avanzado en la consolidación de este debate en la antropología mexicana. Han pasado ya 35 años de que Crotz nos plantee estas inquietudes y donde deberíamos hacer este repaso, por lo menos de una manera mucho más explícita y mucho más consciente respecto a cómo estamos haciendo investigación, cómo estamos haciendo antropología. Esteban Crotz plantea en este artículo un punto de partida que me parece que es fundamental para afrontar este debate, ¿no? Y es este punto de partida de derribar estos supuestos de los que partimos para concebir el conocimiento científico. Y para ello nos hace una invitación a reflexionar acerca del papel y del rol de la ciencia, en un sentido muy específico en el que él nos habla de cómo la ciencia es un proceso determinado de producción cultural, cuya unidad fenomenológica se llama investigación. ¿A qué se refiere con esto? Es importante reconocer que el papel de la ciencia tiene que ver con un conocimiento en muchos sentidos situado, tiene que ver con una forma de producción cultural y pues muchas veces asociamos esta idea, ¿no? De la ciencia como una manera de construir verdades de carácter científico, de realizar investigaciones que nos lleven, ¿no? A tener determinadas explicaciones sobre ciertos fenómenos. Pero también hay que entender y hay que ser capaces de poder situar esta manera de entender la ciencia como un proceso de producción cultural. En ese sentido, la ciencia no se puede separar de sus contextos externos. El producir conocimiento incluye también las condiciones de su producción y todo eso forma parte tanto del proceso como del producto. Esto incluye los resultados que tenemos disponibles sobre investigaciones anteriores, sobre investigaciones que de manera simultánea se están desarrollando cuando realizamos estas investigaciones nosotros, los recursos económicos, por supuesto, que están al alcance de los científicos que están realizando esta investigación, por supuesto que también incluye los criterios vigentes o considerados vigentes para producir estos enunciados considerados de alguna manera, por decirlo de manera muy simple, coherentes. También están presentes las expectativas diversas sobre los resultados que se van a obtener de desarrollar esta serie de investigaciones de carácter científico. Por otra parte, cuenta también en muchos sentidos y sobre todo en otras disciplinas más que otras, pues las estructuras de personalidad de los investigadores, ¿no? Las dinámicas de investigación que se ejercen en estos centros de investigación a los que pertenecen, sin
contar además, pues que estamos hablando de las coyunturas históricas y sociohistóricas en que se desarrollan estas investigaciones. Esto incluye, por supuesto, nuevamente, entender cómo la ciencia es un proceso de producción cultural muchísimo más amplio que solamente referirnos a procesos metodológicos, ¿no? Este proceso de producción cultural que es llevado a cabo por un sujeto colectivo, que son los científicos. Y sus unidades más pequeñas son las llamadas comunidades científicas, que son quienes producen las investigaciones. Esto nos remite a que la investigación científica en este sentido no se remite solamente a una relación aislada, ¿no? De los científicos desarrollando sus propias investigaciones, trabajando con sus datos, sino que hay un sentido mucho más amplio, este sujeto colectivo que son estas comunidades científicas, de otra manera, lo que nos está enseñando es que justamente es perdón, escucho eco, eh, que es justamente una manera, ¿no? De la pertenencia a una comunidad científica nos está marcando determinadas pautas también de actuación y además de cómo estamos concibiendo justamente estas investigaciones. En este punto me parece importante distinguir dos niveles que son complementarios, ¿no? En un primer nivel, muy general, en términos de metodología, y recordamos además esta manera en que se nos planteaba, sobre todo pues en nuestros procesos de formación básicos, ¿no? Desde la secundaria, la preparatoria, la existencia de estos 5 pasos, ¿no? A seguir. Por una parte está la manera en que surge una pregunta de investigación y se plantea un problema de investigación. Un segundo paso es la manera en que se lleva a cabo este registro de fenómenos empíricos y por otra parte está un tercer paso que es el tratamiento de los materiales que estamos obteniendo en este proceso de investigación. Por otra parte, eso demanda tener también una capacidad para formular determinados resultados. Y en un quinto paso, encontramos que hay una manera de producir estos resultados de investigación a través no solo de un proceso de circulación de este conocimiento, sino también que entra dentro de un proceso de evaluación de estos últimos resultados, ¿no? Un segundo nivel son estas disciplinas y estas subdisciplinas científicas. ¿Qué quiere decir? Que en otra manera de entender este carácter disciplinar, pues es evidente que va a variar este primer nivel, ¿no? Es complementario, pero no todos vamos a seguir de la misma manera o con la misma fórmula el seguimiento a estos pasos para plantear estas investigaciones. Por una parte, esto tiene dos implicaciones importantes. La primera es que el método o el conjunto de métodos de una disciplina pues no van a ser inmutables. Es decir, las maneras en que nos estamos aproximando a ese fenómeno o a esa realidad va a cambiar con el paso del tiempo, entre otras razones, y sobre todo para quienes estamos en estas áreas de las ciencias sociales y de las humanidades, pues va a ser muy claro, ¿no? Que la realidad va a demandar que nos enfoquemos en distintas perspectivas, en distintos enfoques, que utilicemos distintas vías metodológicas para poder aproximarnos a ese fenómeno que queremos estudiar. Y la metodología, tal como la ciencia, va a incluir desde la forma en que se concibe un proceso de investigación estas vías o esos pasos que se siguen para indagar, su contexto y hasta la expresión de los resultados obtenidos. Con esto quiero señalar que es muy importante hacer esta distinción. Por una parte, la metodología debería ser comprendida como una estructura mucho más amplia que nos permita aproximarnos a entender un fenómeno, pero no solo desde la perspectiva específica de seguir determinados pasos para este conocimiento, sino que involucra todo ese proceso en que estamos produciendo este conocimiento, que va, como les decía hace un momento, pues entender también cómo se integran esas comunidades científicas, cómo los investigadores son sujetos situados y cómo esto va a detonar o va a tener como resultado que la manera en que se realiza una investigación, pues de manera mucho más amplia va a marcar un contexto más amplio que no solamente implica el seguimiento de ciertos pasos. En este sentido,
incluso los resultados que se obtienen forman parte de esta metodología. Con esto quiero decir que no se refiere solamente al proceso de construcción de conocimientos, sino también a la manera en que estos resultados son presentados. Es decir, va de principio a fin. ¿Qué ocurre en antropología y por qué es tan interesante este debate entre método y metodología? Por una parte, resulta problemático porque suele confundirse en antropología social qué es método y qué es metodología. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en las aulas o cuántas veces no nos ha ocurrido en términos no solo de la formación como estudiantes, sino también como profesores y profesoras o como personas que estamos involucradas en el acompañamiento de direcciones de tesis, eh, esta formulación de esto que es un examen escrito, que es el proyecto de investigación, y que incluso también tiene que ver pues con la manera en que estamos formulando estos planteamientos sobre método y metodología en nuestras tesis, ¿no? O en estos resultados de investigación. Por otra parte, pues eso nos lleva a cuestionarnos si existe un consenso, ¿no? Acerca de si métodos y técnicas forman parte de lo mismo, son los mismos contenidos, son distintos y si se distinguen, pues cómo distinguirlos, ¿no? Es muy común y se ve con frecuencia cuando revisamos no solo las tesis o no solo los proyectos de investigación, también al ver los artículos, cómo se usa a veces de manera indistinta estas categorías como método y metodología, ¿no? Y en estas ocasiones, además, se acentúa esta dificultad para hacer y aclarar qué corresponde al campo de una y otra, cuando nos ponen enfrente un guión para hacer una presentación o tenemos una manera de presentar determinados resultados y a veces lo resolvemos poniendo todo en un mismo cajón y lo nombramos apartado teórico metodológico o en la tesis o en las investigaciones hablamos general, así de una manera amplia de métodos y técnicas. Y esto pues sucede, ¿no? Con frecuencia que también se presta a más confusiones. Y particularmente en antropología, que es una disciplina en la que se da tanto peso al trabajo de campo como una característica pues, catalogada como típica o catalogada como específica de la antropología, aunque por supuesto el trabajo de campo ni es exclusivo ni es único en antropología social, siguen siendo muy contadas las investigaciones que ofrecen estas reflexiones más amplias de las que les hablaba antes, estas reflexiones de orden metodológico, ¿no? En la manera en que se exponen los puntos de partida, cómo se hizo la justificación de ese trabajo, cuáles eran las expectativas, cuáles eran los supuestos originales de los que se partieron para llegar a esas conclusiones y por supuesto cómo estos se fueron modificando durante las estancias de trabajo de campo, ¿no? Es como tener esos resultados de investigación parece que demanda de la necesidad un poco como de ocultar estos pasos y este procedimiento por los que atravesamos cuando estamos formulando no solo nuestros proyectos de investigación, sino también, pues por otra parte, los resultados de investigación. Eh, es interesante además porque nuestros planes de estudio en las distintas instituciones donde se imparte antropología, pues encontramos que hay cursos, ¿no? La mayoría de ellos son obligatorios y llevan en su título método, metodología o métodos, ¿no? Así como de manera general, pero de ninguna manera es posible inferir que hay un consenso sobre el qué y el cómo se enseña a hacer investigación. ¿Cuáles son los métodos idóneos para abordar determinados temas de investigación así muy en general? Y por otra parte, pues eso atañe incluso a la manera en que planteamos en esos cursos, pues cuáles son estas técnicas específicas que son recomendables para considerar en los trabajos y pues que reflejan, ¿no? La diversidad además de investigaciones que se pretenden o que pretendemos realizar. De ahí empiezo ya como un poco a plantear esta complejidad, ¿no? De tener en antropología pues una diversidad temática
en la que probablemente una experiencia de investigación o esta manera de concebir el grueso de la investigación y de la metodología como una vía para entender un fenómeno determinado, pues va a tener particularidades que pueden o no aplicar a ciertos temas de investigación, lo cual, pues, por supuesto que es muy interesante. Por otra parte, pues es bastante común que la práctica antropológica, como ocurre en otras disciplinas, se reserva, ¿no?, a los últimos semestres de la carrera y pues tanto en la licenciatura como en los posgrados, esto incluye la realización de un periodo de trabajo de campo y no es frecuente, aunque sí es posible que existan pues, ejercicios de investigación de campo, pero aún así no se pondera de la misma manera la cantidad de horas de práctica que la cantidad de horas contempladas para la teoría, por ejemplo, ¿no? Y pareciera en ese sentido como si pesara mucho más la formación teórica que la práctica, lo cual, bueno, en gran medida va a determinar la capacidad, ¿no?, que tienen los y las antropólogas, pues para desenvolverse en el medio académico, ¿no? Es, por supuesto, un requisito indispensable tener este conocimiento teórico, pero también, por otro lado, pues tener este aspecto práctico, ¿no? Esta formación que nos da el trabajo de campo y bueno, pues eso también avala, ¿no?, digamos, como nuestra capacidad dentro de una comunidad científica tan específica como a la que pertenecemos. Esto nos lleva al punto de plantear cómo nos formamos en antropología. A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas humanas y sociales, con las que también pues compartimos determinada afinidad, ¿no? En antropología, y refiriéndome casi específicamente a los programas de formación en licenciatura, pero que también aplica a otros niveles en los posgrados, porque suele ocurrir, y sobre todo muy recientemente se ha dado este fenómeno, por llamarlo de alguna forma, en que personas que vienen de otras carreras o que tienen otra formación en ciencias sociales o en humanidades llegan a antropología, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué buscan aprender y qué van a aprender, qué van a recibir en términos de formación como antropólogos y como antropólogas sociales? Por una parte, hablábamos justamente de cómo es fundamental recibir esta formación teórica de la disciplina, ¿no? Y esta formación teórica de la disciplina pues tiene que ver con un repaso muy general y muy amplio sobre esas escuelas teóricas que por supuesto, pues es fundamental reconocer que dentro de ellas está también el análisis y la formación en términos de reconocer cuántas y cuáles investigaciones tenemos de antropología en México, ¿no? O sea, incluso esta perspectiva de formación teórica incluye las perspectivas generadas desde pues, la antropología mexicana. Por otra parte, pues parecería que es deseable, ¿no?, que tanto los estudiantes como las personas que se están formando en antropología adquieran este cúmulo de información etnográfica y además que puedan familiarizarse con sus formas de escritura, las cuales, sabemos de antemano, pues son muy diversas. La única forma, y eso es algo muy importante de remarcar en este punto, de poder escribir etnografías es leyendo etnografías. Y suele pasar, aunque tampoco es con tanta frecuencia, pero es importante decir que hay una especie a veces de resistencia o por la misma formulación de los programas o por la carga de horas y de créditos que deben cumplir los y las estudiantes, pues no tengan tal vez el tiempo suficiente o los procesos de los semestres no den la posibilidad de que se familiaricen lo suficiente con estas formas de escritura, pero lo ideal y lo deseable es que esta información que proviene de las etnografías, pues también sea parte, ¿no?, integral de la formación. ¿Por qué? El siguiente punto es porque esto va a detonar que desarrollen habilidades para generar etnografías, para analizarlas y por último, para difundirlas. Va conectado. El aprender a hacer etnografía no es algo como suele verse y sobre todo nos afrontamos a este debate cuando iniciamos en los procesos de investigación
cuando pensamos que debe existir un formulario para hacer el diario de campo, por ejemplo, y donde estamos deseosos de que nos den instrucciones muy precisas sobre dónde inicio, cómo voy a entablar esos contactos, cómo voy a hacer el registro de observación de lo que me está rodeando. eh, y por ende, pues es muy importante, ¿no? Como desarrollar estas habilidades, desarrollar esta capacidad que viene efectivamente del aprendizaje en términos de formación teórica, pero que también va a provenir de la propia experiencia. Y en este sentido, encontramos que hay dos procesos específicos por los que atravesamos en términos de la formación en esta carrera. Uno es el proceso de enculturación, que en términos generales remite a una idea en que llegamos a la disciplina pues con una carga previa y con un bagaje previo de conocimiento, ¿no? Es decir, tanto dónde estudiamos, el conocimiento formal que adquirimos, el tener determinados certificados, ¿no? Que validan nuestra formación académica, y por otro lado, pues lo que proviene de la experiencia, ¿no? O sea, no solo lo que proviene de un proceso educativo y de formación previo, sino también otras formas de conocimiento no formal y otras experiencias que forman parte integral de nuestra vida, ¿no? Cuando se habla de un proceso de reenculturación, eh, esto se refiere específicamente a la manera en la que la formación en antropología abre un campo en lo que aprendí, en donde lo que hemos aprendido se va a modificar, se va a reforzar o definitivamente se va a sustituir, ¿no? Debido a este cúmulo de conocimiento técnico especializado que estamos aprendiendo. Y esto incluye en algún momento dado también el tener distintos momentos con los que quizá nos hemos identificado quienes estamos pues en esta área de conocimiento con distintas crisis, ¿no? Donde pensamos que tal vez no hemos entendido bien cómo funcionaba la realidad, donde quizá nos cuestionamos incluso sobre la manera en que hemos aprendido, la manera en que nos han enseñado otras personas, la forma en que estamos adquiriendo una nueva manera de ver la realidad, ¿no? Y esto puede ser en algún sentido y representa a lo mejor un conflicto para algunos, y para otros simplemente pues se va formando una especie de adecuación, un acomodo, ¿no? En el que estamos en este proceso de reenculturación. Nuevamente, no es privativo de la antropología social, pero aquí quizá tiene un componente muchísimo más cercano a nuestra experiencia por razones que son fundamentales y que ahora se las voy a comentar. Por una parte, estos temas de investigación en antropología social eh, involucran o integran una ponderación del presente etnográfico. Es decir, como antropólogos y antropólogas no estamos en posibilidades ni de tener una capacidad predictiva sobre el fenómeno que estamos observando, por más que lo deseáramos, o de hacer un recuento, ¿no? Muchísimo más allá de ciertos aspectos contextuales, y de buena manera deberíamos tener como muchas más herramientas, sobre todo de método y sobre todo técnicas de otras disciplinas como la historia, por ejemplo, que nos permitieran ampliar este contexto. Pero estamos hablando de cómo en la antropología social se privilegia esta ponderación del presente etnográfico. Los textos que leemos y los resultados de investigación a los que tenemos acceso están enunciados en presente etnográfico. Es decir, están situados en un momento, en un lugar específico, y además con una pregunta de investigación que está orientando cómo esa investigación se está desarrollando. Esto involucra, por supuesto, pues la consideración de este método etnográfico, que podríamos decir hasta este punto que quizá tampoco es privativo de la antropología, pero sí es la base más importante de nuestra disciplina. Si tuviéramos que hacer esta selección de manera consciente sobre lo que el método etnográfico ha aportado a la antropología, encontraríamos no solo una diversidad
¿no? De perspectivas y en la sesión pasada o en el seminario anterior han quedado claramente expresadas cómo estas formas de hacer etnografía pues están compartidas y discutidas además por otros investigadores. Pero en este caso me quiero centrar en dos aspectos. Uno tiene que ver con el papel de la observación participante y otro es el asunto de la reflexividad como componentes integrales de este método etnográfico. Por una parte, esto tiene que ver la observación participante con la manera en que pues, somos sujetos situados. Y además entramos al campo, pero no de una manera, digamos, ausente en la que nos colocamos desde un punto de observación que es ajeno a la sociedad en la que estamos entrando. Ni siquiera haciendo muchos esfuerzos podríamos básicamente disimular nuestra presencia en un lugar, ¿no? Y además, todo lo que involucra nuestra propia presencia en el campo manda constantes mensajes y constantes informaciones acerca de nosotros, ¿no? Y de nuestras intenciones al hacer este trabajo de campo. Entonces, no solo se remite a la observación, no solo se remite a la descripción, que también es un elemento muy importante en el desarrollo de las etnografías, tiene que ver también con la presencia, con el estar ahí. Y esto nos lleva a este segundo aspecto, que es fundamental en el método etnográfico y que es la reflexividad. Tiene que ver no solo con lo que está detonando mi presencia en este lugar, tiene que ver con la manera en cómo yo me estoy integrando, comunicando, no comunicando, mandando estos sutiles mensajes que solo da mi presencia, cómo me estoy sintiendo, cómo se están sintiendo las otras personas con las que estoy trabajando, con mis colaboradores, y cómo ellos están también haciendo sus propias elaboraciones sobre no solo el fenómeno que a mí me interesa estudiar, sino la manera en que ellos perciben y la manera en que ellos describen esta realidad y esta cultura a la que pertenecen, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el método etnográfico podríamos colocarlo ya, ¿no? Como de antemano en esta, con esta centralidad que tiene en la investigación en antropología social. De ahí, y como vimos también en la sesión pasada del seminario, pues hay otros métodos que han ido complejizando esta idea y esta manera en que se desarrolla este método etnográfico. Nos hablaba la colega sobre la etnografía multisituada, por ejemplo, nos hizo una referencia muy clara, ¿no? De cómo se construyen esos estudios, el antirracismo como un método de investigación, el método genealógico que también hemos atestiguado, ¿no? Y sobre todo en México lo desarrolló y lo probó Ana Paula de Teresa en sus estudios que realizó en Puebla. Es decir, cómo partir de este primer bloque, digamos, de cómo concebimos el método, deriva en otras formas de hacer investigación y también de entender pues cómo el trabajo de campo forma parte integral de esto. No podemos hacer investigación sin hacer esta observación participante y pues demanda, ¿no? De una manera así como muy consciente, pues nuestra presencia y además en otro sentido también nuestras impresiones, ¿no? Y está un siguiente nivel, pues que son las técnicas, ¿no? Y que más o menos, eso sí, quizá lo vamos teniendo más claro, entre otras razones, porque pues demanda la justificación de nuestro estudio, el cómo vamos a realizar esta investigación, de qué herramientas vamos a echar mano para poder resolver estas preguntas de investigación, pues que tanto nos pueden inquietar, ¿no? Y ahí pues están las entrevistas, las genealogías por sí mismas como una herramienta específica para obtener esta información, la investigación documental, cuando organizamos estos grupos focales y donde queremos contrastar las perspectivas de diferentes grupos o de diferentes facciones involucradas en este tema. Por supuesto, también diseñamos cuestionarios, etcétera, ¿no? Pero hasta este punto me gustaría pensar, y si por ahí me quieren interrumpir, sería muy bueno si quieren que puntualicemos algún aspecto, pero creo que en principio pues ha quedado muy claro, ¿no? Esta idea sobre la ciencia como una manera de producir conocimiento contextualizado, ¿no? De una manera circunscrita a un entorno cultural más amplio,
este aspecto sobre las cuestiones de la metodología y estos pasos que no son iguales en todas las disciplinas y que en nuestra disciplina particularmente sería muy difícil establecer, ¿no? Como el seguimiento de determinados pasos o seguir una fórmula. Y por otra parte, retomar esta idea, ¿no? Esta centralidad que tiene el método etnográfico y pues los aspectos de la observación participante y de la reflexividad. Hay otros asuntos importantes a considerar en este planteamiento, en este debate y en esta problematización sobre los métodos y la metodología en antropología. Y esto tiene que ver cuáles son estos temas que son de nuestro interés, ¿no? Y cómo estamos colocándonos además como sujetos situados, cómo formamos y cómo hacemos parte de nuestras propias investigaciones, que quizá ahí sí ya vamos tomando mucha más distancia de otras disciplinas, aunque afines, ¿no? Antropológicas, como hemos visto en ese seminario, donde pues difícilmente, ¿no? En la historia probablemente o en la antropología física, pues hacemos parte, ¿no? De esta manera presencial de nuestras propias investigaciones, lo cual pues implica una exposición personal y directa a la otredad sociocultural, ¿no? Eh, y por otra parte está este tema, ¿no? Tan sonado, tan importante y tan central en nuestra disciplina, que es el estudio de la alteridad, ¿no? El estudio además, ya poniéndolo un poquito más complejo, pues de la cultura, ¿no? Y cómo nuestra labor consiste en desmitificar, ¿no? Y también en otro sentido, plantear el conocimiento de este entorno, ¿no? Esta confrontación con alteridad, ¿no? Eh, ya habíamos escuchado, afortunadamente, también en un evento que organizó el OCA, donde se habló de estas genealogías del feminismo, escuchamos a Marcela Lagarde decirnos cómo estos temas específicos que tiene la antropología parecería que son ¿no? Diseñados, ¿no? Para cuestionar o para evidenciar, ¿no? Una realidad social que no es tan clara como parecería, pero también es importante señalar cómo en esta invitación que nos hizo Marcela Lagarde, nos habla de cómo los temas de investigación en antropología están buscando develar estas características de la alteridad, ¿no? De lo no evidente, de lo no dito, de lo que se oculta, ¿no? Y cómo nos estamos afrontando, ¿no? A realidades que pues están cambiando constantemente, lo cual vuelve a poner en cuestión nuestros aspectos metodológicos, ¿no? Estamos hablando de una realidad que es sumamente cambiante, que distintas historias se están reproduciendo y produciendo todo el tiempo, ¿no? Prácticamente así como ante nuestros ojos. Y pues cómo también nos vamos a aproximar a estos temas muy característicos de la antropología, ¿no? Cómo estamos estudiando estas nuevas formas de vida, estas nuevas expresiones culturales, o a lo mejor no tan nuevas, cómo estamos abordando esta manera en que entendemos la manera de relacionarse de los otros, de cómo se está utilizando, ¿no? El medio ambiente, ¿no? O de cómo encontramos justificaciones de una manera muy interesante ante lo divino, ¿no? O cómo encontramos esas justificaciones para reproducir el poder, ¿no? Em, de ahí que una idea que también me parece muy provocadora, propuesta por Esteban Crotz, pero no en este primer texto que les mencioné, que es un poco más reciente, pero habla de que la antropología es, ¿no? Por definición, subversiva. Y leo textual, sus investigaciones corroen por sí solas la visión ideológica. Y las etnografías en ese sentido desmienten o cuestionan la supuesta convivencia social y evidencian las promesas nunca cumplidas de acabar con las condiciones que obligan a tantos al caminar encorvados. Que es una frase creo que bastante interesante y que si quieren pues
la discutiremos más adelante, porque un poco la idea es esta, ¿no? Hacer un debate sobre estas cuestiones. Cuando vemos cómo estos elementos y cómo estas temáticas que son del interés específico de la antropología social, creo que queda mucho más claro, por lo menos yo encuentro, ¿no? En este punto, eh, la complejidad, ¿no? Y además el debate estéril de construir un consenso en torno a la metodología, si la seguimos concibiendo como una serie de pasos a seguir, anclada en esta visión positivista sobre la ciencia, ¿no? Em, Hay aspectos fundamentales en términos de estos pasos y de estos procedimientos que en el entender de la metodología, pues en realidad no son fijos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, afrontamos pues cómo esta construcción de supuestos que tenemos sobre la realidad o estas hipótesis, pues no siguen parámetros lineales, ¿no? Y en el mejor de los casos, el trabajo de campo nos va a llevar a reformular o ajustar o a descartar, pues en este proceso las hipótesis de las que partimos. De hecho, es lo deseable, ¿no? Nuevamente nos remite esta manera en que tanto las lecturas teóricas como la manera en que estamos escribiendo y haciendo etnografías, nos obliga a no pensar en cajones, ¿no? Las tesis, ¿no? Cuando nos piden un capitulado, es tener una idea general de cómo vamos a desarrollar esta investigación, pero de ninguna manera un capitulado puede convertirse en una camisa de fuerza. No es un cajón que tenemos que llenar, así capítulo 1 encontré, claro, ¿no? Porque entonces lo que va a pasar es que nos vamos a obligar a buscar determinados temas y nos vamos a perder de la posibilidad de entender cómo en la realidad hay una relación amplia y general de temas que la mayoría probablemente, por lo menos en nuestras formulaciones, de ninguna manera era posible que las pudiéramos prever o que las identificáramos, ¿no? De antemano. Entonces, bueno, pues de entrada eso marca también un error, ¿no? De trabajar con los capitulados previos al trabajo de campo y además, pues de sostener en otro sentido esto que parece una especie de purismo metodológico, ¿no? El decir, no hay que leer teoría en el campo porque entonces eso va a desvirtuar, ¿no? El resultado de la investigación o va a pasar que pues por ahí pues nos va a quitar el foco del análisis, ¿no? Está por otra parte esta idea donde parecería, ¿no? Y eso también puede estar sometido a debate, que por una parte quienes enseñamos antropología o quienes participamos en campos de docencia, eh, pues tenemos, ¿no? Una capacidad determinada para orientar a los y las estudiantes, que viene, entre otras razones, de nuestra experiencia propia de trabajo de campo y de la manera en que además aprendimos nosotros estas experiencias de trabajo de campo, ¿no? Parecería, o por lo menos Ángel Palermo en algún momento lo señaló de una manera así, ¿no? Como con mucho énfasis, el hecho de que, pues, básicamente quien se dedica a la práctica de la enseñanza debería también tener esta formación de trabajo de campo, pues, bastante intensiva, ¿no? Y básicamente esa experiencia, lo deseable es que se actualice, ¿no? Parecería, ¿no? Que solamente, y conforme van pasando los años vamos siendo más conscientes de este fenómeno, pues que solo los estudiantes, por ser jóvenes y avesados y además lanzados a descubrir el mundo como nadie se los contó y como necesitan descubrirlo, pues parecería que solo los jóvenes están haciendo estas prácticas de campo, este trabajo de campo, ¿no? Lo cual pues efectivamente nos pone, ¿no? A las personas que ya no estamos tan jóvenes o que no estamos en esta formación, en la necesidad de hacer un ejercicio constante de investigación, ¿no? Y de además, no solo enterarnos, ¿no? De estas novedades y de esta actualidad en términos de los debates centrados en la antropología, pero no solo por una conveniencia individual, ¿no? Sino cómo también eso va a permitir eh, construir conocimiento y ayudar a que se construya conocimiento. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las perspectivas, ¿no? De este debate. Por una parte,
Esto nos debería invitar a repensar estos esquemas de formación en antropología y además los mecanismos de transmisión del conocimiento que tenemos en antropología social. Por una parte, esto tiene que ver con cuestiones específicas de la formación. Cuando estamos enseñando y aprendiendo teoría, parecería que estas escuelas de pensamiento o parecería que la teoría es una concatenación de hechos específicos o de escuelas de pensamiento que fueron evolucionando y que también con el paso del tiempo han perdido vigencia. Cuando el énfasis más importante, por lo menos el que debería ocuparnos, es entender cómo estas escuelas de pensamiento nos dan ejemplos de cómo construir conocimiento en antropología. Es decir, de cómo puedo conectar estas experiencias de la escuela norteamericana o del evolucionismo o del estructuralismo francés, no como tampoco una camisa de fuerza para mis temas de investigación, que suele pasar con mucha frecuencia que como estudiante acabas de leer cuestiones sobre evolucionismo y dices, ah, no, pues esa información ya quedó en desuso, ya no nos sirve de nada, ¿no? Hay que descartarlo. O si leemos a lo mejor, y ocurre no solamente en la formación en licenciatura, ocurre también en el posgrado, eh, posterior a la lectura de determinadas, pues sí, propuestas de las distintas escuelas de pensamiento, parece que hay una necesidad pues no sé, de dónde proviene, de saber cómo eso se conecta con mi tema de investigación o cómo en la actualidad se haría una investigación con estas características, cuando más bien hay que pensar cómo estas maneras de producir conocimiento en antropología nos pueden remitir, ¿no?, a esta formación muchísimo más amplia y muchísimo más comprensiva de que esto no se trata solamente de ver esta concatenación lineal de producción de escuelas teóricas, ¿no? Sino cómo acompañarnos además en esa formación eh, en la que a veces caemos también en descontextualizar, ¿no? Tanto los autores como la obra de los autores clásicos y contemporáneos, ¿no? Y no ponemos debida atención a los modelos teóricos de los que ellos están partiendo o los modelos teóricos que están generando. Este descuido que a lo mejor tenemos respecto a la manera en que se hace y la manera en que se proponen estos modelos teóricos debería remitirnos además a proponer cómo a partir de estos estudios y de esta comunidad científica a la que pertenecemos, pues nos va a dar la posibilidad de aproximarnos, ¿no? En otro sentido, a eh, crear o a participar de la construcción de estos nuevos modelos teóricos. Que no solo se trata, ¿no?, de esta descontextualización y de este eclecticismo que a veces priva de decir, ay, pues esto me sirve para mi tema y esto me sirve para mi tema, sin tener como un conocimiento más profundo, ¿no? Y en ese sentido, creo que la labor sí tiene que ver mucho con las características y con la dedicación que un estudiante puede este, poner en sus temas, pero también con la insistencia, ¿no? O por lo menos con este acompañamiento que tenemos, eh, pues, como profesores o como personas que estamos participando en este proceso de formación. Em, Está, por otra parte, la necesidad de incluir en la formación profesional y en los resultados de investigación el debate metodológico. Es decir, cómo, y cada vez está más presente, o por lo menos en mi experiencia docente, noto, ¿no? Además, y celebro que está siendo muchísimo más importante y además muchísimo más frecuente, que los y las estudiantes de antropología, tanto en licenciatura como en posgrado, están explicando, o por lo menos haciendo el esfuerzo de explicar cuáles fueron estas rutas metodológicas que siguieron, qué funcionó al inicio, qué no funcionó, cómo plantearon la investigación, cómo la reorientaron, cómo se posicionan además, ¿no? Desde distintas perspectivas y, ¿no? Se dice ahora claramente y expresamente mi perspectiva es el feminismo, mi perspectiva es la comprensión de la economía o del marxismo,
yo qué sé, pues, pero se hace cada vez más explícito y eso es muy importante, no solo para quienes están en este proceso de formación, sino también para que quienes acompañamos en ese proceso formativo insistamos, ¿no? Y además podamos hablar de la experiencia que tuvimos, no solo al hacer investigación, sino también al hacer el trabajo de campo para dar esta orientación, ¿no? Em, Está por otra parte el ver esta conexión que tenemos de la antropología en México con la antropología en Latinoamérica. Y en ese sentido, a veces, o dependiendo de los temas de investigación, se hace obvio, ¿no? Que existen otras realidades que en realidad también no son tan diferentes a la nuestra y donde se han tratado temas de investigación en otros entornos socioculturales que vale la pena revisar y que vale la pena considerar, ¿no? O sea, cómo parte de esta perspectiva de cómo resolver estos temas que atañen a la construcción metodológica de nuestro conocimiento, debería incluir, ¿no? Muchísimo más este diálogo, este cambio, esta ida y vuelta, ¿no? Con las antropologías latinoamericanas, por decirlo de una manera muy general. Em, Les quiero comentar lo que suelo comentarles en las clases. Se hizo un esfuerzo muy interesante partió en el CIESAS, pero ha involucrado otras instituciones en América Latina, de crear un repositorio, bueno, no es un repositorio, más bien, bueno, sí, de tesis de antropología de toda Latinoamérica y donde se puede hacer una búsqueda, ¿no? Muy amplia sobre temas o por autores o por lugares donde se han hecho investigaciones. Y pues están ya completos los catálogos de México, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Venezuela. Vamos, que en ese sentido no hay excusa, ¿no? Afortunadamente esta manera nueva de comunicarnos y de tener esos intercambios a través pues de la tecnología y del internet, pues puede facilitar eso que por lo menos hasta hace algunos años era más o menos impensable, ¿no? Es decir, el tener el acceso a saber, no están las tesis desde luego, o sea, no están pero están todas las referencias completas de dónde buscarlas, de las instituciones, de cómo podemos contactarnos incluso con esos investigadores y tener este intercambio que puede ser, pienso yo, pues muy beneficioso, ¿no? En otro sentido. Otra cuestión sobre estas perspectivas tiene que ver, y yo creo que se viene desarrollando desde hace muchos años, pero no deja de ser importante reconocerlo ahora, y no solo por, digamos, esta especie de crisis que estamos atravesando de tener plazas académicas, ¿no? O de poder participar en alguna institución de una manera muchísimo más activa, pero creo que tiene que ver con esta inclusión, ¿no? De los antropólogos y las antropólogas que no trabajan en instituciones académicas. Es decir, personas que en este momento están trabajando por su cuenta o que trabajan en otras instituciones que no necesariamente son académicas, con todo lo que ello puede implicar, con todo lo que quizás sus fines de investigación pues estén o no en otro sentido condicionados. Creo que es importante tener un diálogo muchísimo más abierto, ¿no? Con estas personas que no tienen, digamos, esta adscripción institucional y que es muy importante conocer estas investigaciones, ¿no? En ese sentido, los congresos facilitan mucho, ya no es raro para nosotros ver que hay personas que se autoadscriben como investigadores independientes, o que tienen sus propios proyectos de investigación o que buscan financiar sus propios proyectos de investigación, lo cual es muy interesante y también es una manera de incluir, ¿no? En el debate sobre los métodos y sobre la metodología, el cómo ellos están y ellas están resolviendo desarrollar estas investigaciones. Eh, Finalmente, un poco como para concluir, porque me gustaría más pensar que podemos conversar sobre este tema más que, ¿no? Y me gustaría además tener la solución en la mano para poder hacerlo. Eh,
este rol de la interdisciplinariedad y cómo en este momento debería tener además otra serie de significados, ¿no? También en el evento organizado por el OCA, en el primer Congreso de Estudiantes de Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La doctora Brígida Bonmens dio una conferencia magistral muy interesante en la que nos hacía una invitación muy clara también hacia la interdisciplinariedad. Hablando desde la perspectiva de la historia, que es su campo de conocimiento, em, decía que pues necesitamos tener una formación muchísimo más integral, ¿no? De entender cómo en términos metodológicos, otras disciplinas están abordando temas de investigación que incluso pueden ser comunes, ¿no? Tan solo a veces por el lugar donde se llevan a cabo estas investigaciones. Y nos recomendaba además de una manera, pues, también con mucho énfasis en que un historiador requiere involucrarse en entender cómo los arqueólogos, ¿no? Están eh, haciendo investigación, en cómo los lingüistas también tienen una perspectiva específica sobre pues el desarrollo de temas, ¿no? Que también pueden ser de interés para la historia. Y creo que de la misma manera, en antropología social estamos con mucha necesidad em, de poder involucrarnos más, de tener esta mayor y mejor comunicación y conocimiento de estas perspectivas metodológicas, ¿no? Saber cómo los etnohistoriadores están abordando sus temas de investigación, de saber cómo en etnología también tienen propuestas que son muy importantes y muy interesantes, como desde la perspectiva de la arqueología, ¿no? Que esto nos puede remitir, ¿no? A revisar ciertos estudios, a revisar un corpus de lecturas, seguramente o no, pero que puede estar en el lugar donde vamos a hacer investigación. Y por otra parte, pues también reconocer, ¿no? En ese sentido de la interdisciplina, cómo esa otredad, ¿no? Que antes parecía tan lejana, esta alteridad que parecía ser central en estas investigaciones, ¿no? De los clásicos de la antropología, que implicaban eso, aprender una lengua distinta, aprender aspectos específicos sobre geografía o tener un conocimiento más amplio sobre cuestiones de psicología. En este momento particular de la historia, en la antropología está ocurriendo también que esa otra edad no es tan distante y que nosotros estamos formando parte de esta sociedad o de este entorno mucho más amplio en el que pues es importante también reconocer, ¿no? Que necesitamos más herramientas que nos permitan crear este extrañamiento, que nos permitan tomar esta distancia, ¿no? Que no solo puede provenir de la teoría y que no solo puede provenir de las herramientas o de las técnicas que estamos utilizando, sino también situarnos con una distancia epistemológica sobre estas realidades en las que estamos si bien estudiando, no necesariamente incidiendo, que ese es un tema para otra conferencia, pero creo que sería muy importante reconocer que este papel de la interdisciplina también debe tocar el cómo esto nos debería hacer cuestionarnos, ¿no? Cuál es también nuestro propio papel en las investigaciones y cómo ese otro ya no es tan extraño, ya no es tan ajeno, y que formamos parte de esa sociedad de la que estamos o donde estamos haciendo estas investigaciones. Eh, para concluir, quisiera decir, ¿no? Y resaltar la importancia de este seminario, em, entre otras razones porque afortunadamente para quienes estamos en la Escuela Nacional de Antropología, em, nos da la posibilidad de tener un contacto mucho más directo y mucho más estrecho con estas disciplinas de investigación afines, ¿no? Al ser antropológicas.
cómo este espacio debería también servirnos para tener una mejor comunicación, un diálogo mucho más abierto y tener muchísimas más inquietudes y mucha más curiosidad sobre cómo nuestros colegas o sobre cómo personas que están en otras disciplinas, pues están también desarrollando sus investigaciones. En ese sentido ha sido muy interesante este seminario. Me, me, Me alegra haber tomado la oportunidad de asistir a muchas de estas conferencias. Si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, les invito a que pues puedan hacer este seguimiento en Facebook a través del canal del OCA o de la ENA-TV en YouTube, porque creo que puede aportar mucho a nuestra formación. Y para quienes no están en la ENA, o no estamos, ¿no? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este, invitarles a que no descarten, ¿no? La riqueza que puede tener entablar este contacto muchísimo más estrecho y cercano con otras disciplinas, que creo que eso siempre puede venir muy bien. Y bueno, pues por mi parte, les agradezco mucho por su atención y venga, el debate. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy enriquecedor toda la conversación y espero que se pueda generar un poco de diálogo entre los que están participando aquí en el chat. Sin igual en las transmisiones en Facebook, si tienen preguntas, también pueden hacerlas. Y pues yo sí quisiera comenzar con una pregunta, dado la magnitud de información que nos dio, ¿no? Creo que puntualizó ciertos aspectos como es la confusión de entrar a antropología, ¿no? Algunos de ellos, bueno, el primero que a mí me sucedió fue leer clásicos, clásicos y clásicos y nunca retomar a estos nuevos autores que están trabajando actualmente, que se trabaja actualmente dentro del método genealógico, dentro de los métodos multisituados, o sea, estos espacios se crean para eso, para estar a la vanguardia dentro de la antropología, qué es lo que se investiga y qué es lo que se va a hacer. Y esos puntos del el método, la metodología, de cómo vamos a llegar y cómo hablar, creo que deberíamos no separarlo, pero sí contenerlo dentro de nuestros proyectos, de nuestra tesis. ¿Cuál fue también nuestra dificultad como personal al llegar a esas investigaciones y cómo podemos complementarla incluso, porque no somos ajenos al espacio? En el momento en que el antropólogo, el investigador se centra en la investigación, ya está contaminando, por así decirlo, el espacio, ¿no? Ya su presencia quiere decir otra cosa, se comportan de otra manera y llegan a acostumbrarse, ya llegó el antropólogo, ya está otra vez aquí. Entonces el espacio ya empieza a relajarse un poco más y empiezan a crear lo que, bueno, a comportarse como siempre se comportaron a pesar de nosotros, pero también nuestra parte de cómo llegamos ahí, cómo nos afecta todo, y la carga que ya traemos tanto de la escuela, de nuestra persona, familia, el lugar donde venimos, como que crean todo un contexto que debería explotar en cierta manera en nuestro proyecto, ¿no? Ya sea en un artículo, en una tesis, en un ensayo, todos esos aspectos creo que son importantes de volverlos a retomar, no solamente decir, la antropología es bonita y nada más marcar lo bonito, lo que sí pasó y lo que es aceptable ante la academia, sino también nuestras experiencias. No sé si alguien quisiera agregar algo más. Adelante, el micrófono está abierto. No, creo que no se anima nadie. Por favor, adelante, no es una clase tan rígida. Bien, yo quisiera como abonar a tu comentario. En esta idea donde efectivamente, ¿no? A veces está este diseño de los programas en antropología social tan centrados en los clásicos de la antropología, que por supuesto son muy importantes y además es fascinante. Yo creo que como ejercicio em, es muy importante entender en algún punto que no solo nos tiene que gustar leer en general, ¿no? Si eso fuera un requisito para entrar a la carrera, sino que además en el paso de esta formación nos puede comenzar a fascinar, ¿no? El poder
acercarnos a esas escenografías, quizá leerlas con tiempo, leerlas con detenimiento. Muchas veces estos balances no se logran concretar, ¿no? Sobre todo, em, pues cuando estamos comenzando en la carrera, entre otras razones porque quizá no nos hace sentido al pensar que eventualmente desarrollaremos un tema de investigación propio, ¿no? Em, y por otra parte, pienso que es parte también de la formación y de decidir continuar en la formación en antropología, el poder en un momento dado disfrutar, ¿no? Estas lecturas. Y en otro sentido también, sobre todo a quienes optamos, ¿no? Por esta vía enriquecedora que tiene la docencia en antropología social, pues es reencontrarnos con estas lecturas, ¿no? Yo insisto mucho sobre todo, no solo en la importancia de que preparar una clase implica no solo recordar de memoria lo que yo aprendí cuando era estudiante de la licenciatura, por ejemplo, o del posgrado, sino de dar la oportunidad de mirar con otros ojos estas propuestas, ¿no? Y hacer de eso un ejercicio constante eh, toma su tiempo, ¿no? No es algo que de manera automática o espontánea, sí, ya, quiero seguir leyendo de antropología, ¿no? Creo que es un poco algo que dentro de la formación se va haciendo un hábito, ¿no? Es parte. Y por otro lado, pienso y comparto esta idea de que, pues sí, en otro sentido es una pena, ¿no? Que buena parte de este proceso de investigación en el que, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver resultados finales de investigación. Cuando leemos, no sé, un texto de Mintz, ¿no? Vemos este proceso de trabajo concretado, cristalizado en una propuesta específica donde todo parece articulado y coherente, donde el marxismo es como la teoría que está orientando la investigación y donde este, parece que encuentra todos los elementos para mostrarnos ese rompecabezas armado, ¿no? Y yo insisto, o por lo menos la invitación es a cuando proponemos, sobre todo pues en los programas, ciertas lecturas, tratar de hacer una contextualización un poquito más amplia de los autores, del momento en el que hacen estas propuestas. Eso ayuda mucho, por una parte, a conectarnos y por otra parte, entender estas biografías, ¿no? De estos investigadores. También da mucha cuenta de cómo no nacieron sabiéndolo todo, de cómo también hubo una construcción, un proceso de investigación, de cómo hubo experiencias de trabajo de campo, que en algunos casos es explícito, ¿no? Donde hubo a lo mejor una cuestión azarosa que los llevó a ese tema de investigación, como explica Gertz, ¿no? En algunos de sus textos, pero en general no es lo más frecuente, ¿no? A mí me parece que no debería quedarse en los diarios de campo, no deberíamos pretender que ese resultado final de investigación, ¿no? Mágicamente fue resolviendo problemas en el camino, fue quitando estas, ¿no? Dificultades y se fueron solucionando, ¿no? De una manera, ¿no? Crea mucha ansiedad en algún sentido, crea mucho conflicto también afrontarlo, como tú dices, a veces solo cómo voy a empezar a hablar, si me van a rechazar, si van a querer colaborar conmigo, ¿no? O sea, toda esa serie de elementos en las que estamos trabajando con el cuerpo, pues, y en las que estamos formando parte de esa investigación, no solo por estos conceptos que la teoría nos está proporcionando, sino también con la manera en que entendimos o sobreentendimos cómo debería o qué debería caracterizar la práctica antropológica. Creo que en ese sentido va esta parte del debate, ¿no? Esta necesidad de reconocer, ¿no? Que estos procesos de investigación, como lo decía Crotz en la referencia que puse al inicio, es un proceso de producción cultural, ¿no? O sea, no es algo que podemos asumir que está dado ni quitarlo, ¿no? Del entorno de creación, no solo de estas investigaciones y de estos proyectos, sino también de las instituciones, de la manera en que estamos entendiendo la antropología. Y creo que es una tarea que pues parece no tan sencilla de resolver, pero
Por otra parte, creo que sigue siendo muy importante, ¿no? Reconocer estos aspectos en términos de la formación, insisto, no solo en cómo aprendemos, sino también en cómo enseñamos. Y como estudiantes, pues también sentirnos en la libertad, ¿no? Que a veces ocurre con poca frecuencia de preguntar, ¿no? O sea, de no pensar que voy a quedar mal, de que todo el mundo entiende cómo se hace esto, de cómo es un diario de campo, o sea, tener la inquietud y preguntar, ¿no? O sea, tener esta iniciativa, ¿no? Para derribar estos supuestos, ¿no? Particularmente sobre la manera en que la metodología integra la investigación por completo. No es solo no solo es un paso, sino es la investigación en general. Bueno, doctora, pues si no hay más comentarios al respecto, ¿qué le parece que nos dejemos por el día de hoy? Igual los invitamos a seguir en contacto con estos seminarios, que son importantes al final de cuentas. Como lo mencionaba la doctora, si hacen un recuento de todo, creo que se van conectando en la mayoría y van retomando lo que las horas pasadas dijeron. Entonces, los esperamos en la próxima y muchísimas gracias. Igual van a estar los videos en Facebook y en la página de Loca. Siempre pueden consultar los eventos y los horarios que tenemos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y pues buenas noches a todos. Ya se está oscureciendo. Gracias a todas y a todos. Saludos.